Y hoy es una reunión muy especial. Vísperas de Navidad. ¿De qué vamos a hablar? No hay mucha revelación. Cristo, nuestra Navidad. ¿Ok? Ahora bien, la gente entiende por Navidad un montón de cosas. ¿Sí? Y muchas cosas que no tienen nada que ver con la verdadera Navidad. Por ejemplo, el arbolito. ¿Tiene algo que ver con la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Cristo? Pero si le querés meter un pino en tu casa de 3 metros, metelo, que está bien. Y adornarlo y meterle luces, que es hermoso. ¿Sí? De hecho, vemos que hace unos par de años ya está el árbol este de Luro y Irigoyen acá en Mar del Plata, ya todo iluminado. Este árbol, cuando yo tenía 5 años, estaba iluminado, pero era de otra manera. ¿Sí? ¿Cuántos son chicos como yo, jóvenes adolescentes? ¿Se acuerdan de ese árbol? Y es hermoso que haya luces y todo lo demás. Y adornemos nuestra casa y está fenómeno. Pero ¿es la Navidad el arbolito? No. Nuestra Navidad es Jesús. ¿Ok? Y vamos a hablar del regalo del Señor. Del regalo del Padre, el regalo de Dios para toda la humanidad. Nuestra Navidad no es un evento, no es una fecha, es una persona. ¿Ok? No es una fecha, no es un evento. De hecho, los creyentes no vivimos en Navidad un día al año. El verdadero creyente, todos los días Navidad. ¿Ok? Pero se celebra. ¿Querés aplaudir? Ok. Entonces, el arbolito no es Navidad. Pero si lo querés meter con luz y todo, está fenómeno, está genial. La cena grande representa Navidad. No, pero si queremos festejar, los argentinos nos encanta festejar, hagamos fiesta, ¿sí? Y ningún problema. De hecho, ni el 25 de diciembre es Navidad, porque el Señor no nació el 25 de diciembre. Amén, dijo. Bueno, gracias, muchachos. Pero no importa, le ponemos 25, es para charlar para otro tema, pero nació aproximadamente en los primeros días de octubre. Ese es el cumpleaños verdadero de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo sabe Sergio? La gran pregunta. Pero no hace falta ser muy genio. El Señor vivió en la tierra y murió en la cruz aproximadamente a los 33 años y medio. ¿Ok? Y murió en Pascua, abril. Sumale 6 meses, octubre. ¿Está bien? No es mucha ciencia. Pero ¿por qué se le puso 25? Tema para otra charla. No importa si es 25, 24, octubre, abril. La idea es recordar el cumpleaños del Señor. ¿Quién está conmigo en esto? Nos vamos a recordar el regalo de Dios sobre nuestras vidas. O sea que no es el arbolito, ni siquiera es la fecha. Es algo mucho más profundo. Es un regalo de Dios sobre la humanidad. Ahora, el regalo era, y el regalo consistía en la encarnación propia de Dios en el mundo. O sea que Jesucristo es Dios hecho carne, obrando y caminando con nosotros. Y no fue por casualidad ni la fecha en la cual Él vino al mundo, ni el momento en que había, sino que todo fue anticipado. Y ahora quiero que vayamos un poco y hagamos un poco de teología. Y vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a recorrer algunas profecías que nos anticipan el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo en la tierra, Dios encarnado en Belén y exactamente para el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que vamos rápido y vamos a la palabra de Dios. Dice Isaías 7, 14, estamos hablando casi 600 años atrás del nacimiento de Cristo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿qué cosa? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, y anótalo por ahí. O sea que estaba profetizado de que Dios habitaría en el mundo y vendría al mundo a través de una
virgen. Y esto fue 600 años antes que sucediera, exactamente. ¿Ok? Bien, entonces, volveme para atrás un poquito, por favor. Y esto es importantísimo entenderlo. Ojo acá, porque María fue favorecida por Dios para concebir por el Espíritu Santo, pero una vez concebido y dado a luz Jesucristo, fue una persona normal con José y tuvieron un matrimonio normal. ¿Quién me está entendiendo acá? ¿Ok? Y podemos leerlo en la palabra de Dios, que ellos tuvieron hasta hijos y desarrollaron su vida normalmente. Por lo tanto, María no es adorada, María no es endiosada, el único digno es Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? María fue una sierva de Dios, escogida, favorecida entre todas las mujeres, porque tuvo el alto honor y privilegio de llevar en su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Ahora, muy bien, esto fue profetizado 600 años antes. Mateo 1, 18, 21 te está hablando del cumplimiento de esta profecía. Dice el Evangelio de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada es comprometida para el casamiento. ¿Estamos de acuerdo? La costumbre judía, el desposatorio era como un matrimonio legal sin convivencia. Exactamente igual. Repito, el desposatorio judío era un compromiso, un matrimonio legal sin convivencia. Pero era un matrimonio, los mismos reglamentos que un matrimonio. Entonces María estaba prácticamente casada con José, su madre con José, antes de que se juntasen. Y se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, por obra y por una divinidad, un milagro de Dios. Por eso es hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, fíjate que dice marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, ¿qué cosa? Cuando se enteró José que estaba embarazada y le preguntó ¿qué pasó? Y dijo el Espíritu Santo. Imagínate, José, hay que estar en los pantalones de José, un prócer. No, nadie habla de José. Hablamos de María, pero no hablamos de José. ¿Está bien? Como era justo. Quiero ponerte en contexto. En aquella época, el adulterio no era causa de juicio de matrimonio. El adulterio era llevar a la persona a la puerta, sea hombre o mujer o quien sea, y todos se juntaban, agarraban cascotes así grandes y la mataban a piedrazo, lo mataban a piedrazo. Esa era la consecuencia del adulterio. Por eso el adulterio no implica divorcio, implica muerte. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Por eso la palabra de Dios te va a hablar del adúltero y de la adúltera, que habla de la corrupción del alma. Es otro tema. Ahora, José, como era justo, lejos de condenar, quiso dejarla como extraordinario. Y te habla de lo que era José. Ahora, el Espíritu Santo le habla, dice, y pensando él en qué, en esto, imagino la tortura de José. Pues, imagínate la mente de José, ¿sí? Que era justo, que tenía temor de Dios, que amaba a Dios, que era un hombre santo, que quería hacer la voluntad de Dios, estaba a punto de hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tenemos un buen corazón, queremos hacer buenas cosas, pero estamos pensando mal? José estaba pensando mal. Sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, porque tenía un buen corazón y buscaba a Dios, Dios le habla. Y dice que, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no, ¿qué dice ahí? Temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es una traducción de Manuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La gracia de Dios te va a cubrir siempre. No, si quieren un aplauso al Señor, un aplauso más grande. Amén. Él te guiará.
Él se encargará de guiar nuestros pasos. Si amamos al Señor, escuche, si amamos al Señor y buscamos su voluntad, el Padre guiará tus pasos y tus pensamientos. ¿Está bien? ¿Ok? Segundo, pasamos. Dice así. Estaba profetizada la ciudad de su nacimiento, que era Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre todas las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y hasta desde los días de la eternidad. O sea, estaba profetizado que tenía que nacer en Belén. Entonces no nace en Belén por casualidad. Entonces vimos, no nace de una virgen por casualidad, estaba anticipado. No nace en Belén por casualidad, estaba anticipado. Cumplimiento de la palabra. Dice Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para hacer ¿qué cosa? Empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, él estaba en otra ciudad, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. O sea que José y María estaban en Nazaret, y de Nazaret fueron a Belén por causa de un censo, pero en realidad no era el censo, es que tenía que cumplirse exactamente que el Mesías tenía que nacer en Belén. Por lo tanto, lo que vemos como algo natural, que de repente a un emperador se le ocurrió hacer un censo, no es otra cosa que la providencia de Dios digitando todo. Así Dios está acomodando tus puertas, cerrando puertas, abriendo puertas, cosas naturales que no son naturales, porque va a cumplir su propósito. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Justo se le ocurre a Augusto hacer un censo. Y justo tenían que empadronarse en la ciudad donde eran originarios, para que justo naciera el Mesías en Belén. Así el Señor está preparando personas en tu vida. Justo ibas a tomar ese café en ese lugar cuando se iba a sentar tal persona que te iba a contactar, iba a ser una puerta de bendición. Justo ibas a mandar ese mail que no tenías pensado mandar, y lo iba a recibir una persona que justo lo iba... Y esa era la persona justa que te iba a promocionar. Señores, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Nuestro Padre está en control. Nuestro Padre está en control. Decilo, mi Padre está en control. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba como encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito. ¿Sí? Y lo envolvió en pañales, costumbre de aquella época, envolvían a los chicos en todo, porque creían que tenía que estar, les hacía bien para las extremidades, y lo acostó ¿en dónde? Pesebre, a veces se traduce como establo, es un lugar donde comen los animales. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no había lugar para ellos ¿en dónde? Claro, estaba colapsada Belén, porque todo el mundo había viajado para el censo. Como estaba colapsada Belén porque todo el mundo había viajado, no había lugar. Y el Mesías, el Hijo de Dios, no tuvo lugar en el mesón, y por eso tuvo que ir a parar ¿a dónde? A un lugar donde comen los animales. ¿En cuántos hogares de Mar del Plata quizás no hay lugar para Jesús? Y el Señor está pasando y no hay lugar en los hogares y en los corazones. Demos gracias al Señor que en nuestra casa sí va a haber lugar para Jesús. Que en esta casa hay lugar para... ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Que en tu casa haya lugar para el Señor. ¿Ok? Ahora es la misma... Escucha por favor, que esto es muy importante. La misma providencia
que hizo que vayan para Belén, hizo que no haya lugar en el mesón. Y hay algo detrás de todo esto, muy importante, lo vamos a ir descubriendo de a poco. Tercera profecía, su ascendencia y ungimiento profetizado. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto significa que tenía que ser descendente del rey David. Isaí fue padre del rey David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El carácter séptuplo del Espíritu Santo, lo vas a ver en Apocalipsis cuando habla de los 7 espíritus de Dios, es símbolo del Espíritu Santo, es esto. Todo creyente lleno del Espíritu Santo tiene estas facultades porque Dios se las da. ¿Okay? Estaba profetizado que él como Mesías tenía que descender de David. Su ascendencia genealógica tenía que ser de David, del rey David. Y no solo eso, él tenía que ser el ungido. Escúchame, por favor. El ungido por el Espíritu Santo. En la antigüedad se ungían reyes, profetas y sacerdotes. Cuando la Biblia habla del Antiguo Testamento, de la unción, era un acto simbólico. Escúchame, no un acto espiritual. Era un acto simbólico donde se derramaba el aceite de la unción. Era un aceite con un compuesto especial que Dios había dispuesto en el tabernáculo y Dios lo había dispuesto para Moisés, y que con ese aceite especial se ungieran a los sacerdotes, a los reyes y en algunos casos a los profetas. Ungir, la palabra ungir significa embadurnar, envolver. Cuando alguien recibía el aceite de la unción, era un símbolo de que Dios los separaba para una tarea. Por ejemplo, el rey David fue ungido por Samuel y le arroja el aceite, el cuerno. Es un acto simbólico. No tenía poder el aceite. Era un acto simbólico de que Dios escogía a David y le daba facultades especiales para gobernar. El aceite fue derramado sobre Aarón, el sumo sacerdote, y Dios le daba facultades especiales a Aarón para ser sacerdote para toda la nación. Jesucristo no fue ungido por un ser humano. Jesucristo no fue ungido por un cuerno ni por un aceite. Jesucristo fue ungido por el Espíritu de Dios. Por eso San Juan habla que tenemos la unción del Santo. De ahí que todo creyente en esta noche, que esté en esta sala o nos esté mirando en casa, está ungido por el poder del Espíritu Santo. Sos ungido y sos ungida. ¿Alguien está escuchando al Señor? Hay una unción y es la que el Espíritu Santo da. ¿Ok? Ahora esto estaba profetizado. Él será ungido por el Espíritu Santo. Y esto se cumplió en Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él fue ungido y por él somos todos ungidos. Creo que tenemos uno más. Su naturaleza divina. Él es Dios. Él es eterno. Él es el Verbo de Dios. San Juan capítulo 1, verso 1 te dice que el Verbo, Él es Verbo. Verbo significa que Él es la expresión del conocimiento, la sabiduría eterna del Padre. Por lo tanto, el Verbo y el Padre son uno, porque el Padre engendra al Verbo y el Verbo expresa al Padre. Como el Padre es eterno, el Verbo es eterno. Los dos son increados, los dos están juntos. Son distintos en esencia, son juntos, es Dios mismo.
Él representa toda la acción, Él representa toda la sabiduría y Él representa todo el conocimiento de Dios. Por lo tanto, Él pudo decir, yo soy el camino. No es que tengo el camino, yo soy la vida. No es que tengo la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Él es el Verbo. Él es Dios. ¿Ok? Su divinidad. Y esto fue profetizado. Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, significa adorado, consejero, ¿cómo es su nombre? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hace un impas acá y acordate de la palabra paz, porque vamos a ir a ese lugar. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David, ascendencia, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es Dios. Él es Dios. Él merece ser adorado. Él pudo decir, San Juan capítulo 10, yo y el Padre, uno somos. En un momento Felipe, uno de sus discípulos, luego fue apóstol, él fue apóstol. Estaba llegando al final de su ministerio el Señor. Él estaba hablando de las cosas que iban a venir, de su muerte, su resurrección, y los apóstoles, mucho, no entendían. Entonces Felipe le dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como, hace un milagro y te creo de verdad. Se habían visto cientos de milagros. Pero el corazón duro, por más que vea un muerto resucitar, un paralítico levantarse, no va a creer. Porque no se trata de ver, se trata de un corazón que está dispuesto. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, mostranos a Dios y ya está, te creemos. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vos. ¿Cuánto hace que estoy con vos, Felipe? ¿3 años? ¿3 años y medio, más o menos? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús y Dios. Jesús expresa la imagen de Dios. ¿Ok? Él nace. ¿Y por qué tiene que ser Dios? Y esto es extraordinario porque esto nos muestra el amor de Dios. El gran amor de Dios. De que Él mismo tiene que darse a sí mismo para redimir al ser humano que está perdido y lejos de Dios. Que Él dispuso pagar por el pecado nuestro. Dije, Él es Dios y por ende tiene que ser adorado. De hecho, en el momento del nacimiento del Señor, unos magos de Oriente vinieron para adorarlo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuántos se acuerdan de los Reyes Magos y los zapatitos? ¿Te acordás? Ok, bueno, vamos a los Reyes. Mateo capítulo 2, ¿sí? Él fue adorado por unos magos de Oriente. Ojo acá, no dice la Biblia que eran 3, ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Está bien? Pero querés meterle Melchor, métele 3, no hay problema. Pero no dice que eran 3, ¿estamos de acuerdo? Ni siquiera eran reyes, ni siquiera eran reyes. La palabra mago viene de una palabra persa, que es magalú y significa sacerdotes. ¿Sí? Esta gente venía de Oriente y no era creyente, posiblemente muy pagana, astrólogos, pero que conocían las profecías judías, porque posiblemente el profeta Daniel como estuvo en Babilonia, dejó registros del nacimiento del Mesías. No te olvides que el profeta Daniel recibió la fecha exacta de la entrada de Jesús en Jerusalén. Si usted hace la cuenta, desde la reconstrucción del último muro, se cumplen las 70 semanas, exactamente te va a dar que en el año 30
Jesucristo entra a Jerusalén y estaba profetizado con fecha exacta. Por eso el Señor se para a la entrada de Jerusalén y le dice: si supieras, Jerusalén, cuál es el día de tu visitación. Y llora. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Posiblemente estos reyes sabían exactamente, en base a la profecía, el nacimiento, pero lo asocian con la aparición de una estrella. Después vamos a hablar de la estrella. Pero básicamente ellos llegan a Jerusalén y esto es lo más importante. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Estamos hablando de que el Señor tiene que ser adorado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este es Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que eran 3, posiblemente en una caravana muy grande. La gente asocia 3 porque hay 3 clases de regalos, pero no significa que eran 3. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjate que esa palabra diciendo es un gerundio, o sea, lo que te está diciendo en el original es que estuvieron recorriendo toda la ciudad, preguntándole a todo el mundo: ¿dónde está el rey? O sea, en su lógica, ellos fueron a la capital de Judea. Porque ellos imaginaban que un rey iba a nacer en un palacio, que estaría en la capital y que todo el mundo conocía. Ellos que estaban en la otra parte del mundo y sabían del rey de los judíos, ¿cómo los judíos no iban a conocer que su rey estaba naciendo? ¿Cuánta gente ignora lo que Dios quiere para su vida? Estos reyes del otro lado, estos magos, que sabían de la profecía, que no eran creyentes, eran paganos, vinieron para adorar al rey de los judíos. Cuando llegan, hablan con Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Herodes se asusta, dice: ¿qué rey? Si el rey soy yo. ¿Qué rey? Si el rey soy yo. Y empieza a decir: llama a todo el mundo, al gabinete, al ministro, al jefe de ministro, a todos, aquí. Y nosotros no sabemos. Preguntarle al sacerdote, traigan a los escribas, traigan a todos. Ahí se acordó de la Biblia, de Dios, se acordó. Cuando le tocaban el reino, se acordó de todo el mundo. Trajeron a los escribas: muchachos, ¿qué es esto de que el rey de los judíos? Sí, está profetizado. ¿Cómo que está profetizado? Sí, está profetizado. Y empezaron a tener registros. ¿Y dónde iban a ser? Y los escribas que conocen la palabra de Dios decían: en Belén. Escúchame, los teólogos que sabían dónde iban a ser no discernían el tiempo del nacimiento. ¿Cuánta gente tiene teología en la cabeza y no discierne a la persona del Señor? Damas y caballeros, el cristianismo no es teología ni religión, es relación con una persona, y ese es Jesucristo. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Es relación. Los magos vienen. Dice: vimos su estrella. Una incandescencia en el cielo. Después vamos a hablar de ese tema. Herodes los manda a Belén y dice: muy bien, por favor, cuando vayan, vuelvan y avísenme. Avísenme para que yo vaya también y adorarlo. Mentira, lo quería matar. ¡Qué locura querer matar a Dios! ¡Qué locura pelear contra Dios! Hay que estar mal y loco para pelear contra Dios. Así está el diablo. Sabe que está profetizado su condenación eterna. Sabe que va a ir al lago de fuego y azufre. Sabe que está profetizada la segunda venida y que nuestro Dios viene como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a querer hacer la guerra. No, celebre, hay que adorar a Dios. Los magos van, te resumo, van para Belén, fíjate que dice: para que yo también vaya y adore, verso 8, 9, y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10, y al ver la estrella se regocijaron, porque la vieron otra vez. Lo que ellos vieron posiblemente
Es un incandescente, no fue una supernova ni una explosión como muchos dicen, ni la conjunción de 3 planetas. No. Una estrella no se comporta así. Ellos vieron algo muy similar a la Shekinah. Como la columna de fuego guió al pueblo de Israel en el desierto, estos magos vieron la incandescencia que iba y los guiaba. Exactamente igual. Y se posó exactamente sobre la casa. Por ende, está hablando de casa y no de pesebre. Ya habían pasado casi 1 año y medio, 2, después del nacimiento. Y cuando ellos vienen, fíjate que dice, verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose, ¿qué hicieron? Porque Él es Dios y merece toda adoración. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Le estaban profetizando exactamente su ministerio y su muerte en la cruz, exactamente igual. Le dieron el oro, símbolo de rey, le dieron el incienso, símbolo de sacerdote, y le dieron mirra, símbolo de muerte y sepultura. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor merece ser adorado. Los reyes, cuando vieron al rey de los judíos, no saludaron a María, le dijeron que bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que hicieron es se postraron. Y lo primero que hicieron fue sacar lo mejor que tenían. De la misma manera, en esta noche todos nosotros estamos acá por el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza, es Él. Y le damos todo lo mejor que tenemos. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? No, un aplauso más grande al Señor. Este es el círculo de la Navidad. Es Cristo expresando el regalo de Dios. Ahora, 2 bendiciones que nos deja la Navidad. Así que si tenés para anotar, anotá por favor. Número 1, la Navidad expresa el amor incalculable, infinito de Dios. La Navidad expresa el amor infinito, incalculable de Dios. Dice San Juan, capítulo 3, verso 13 al 18. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, verso 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, atención acá, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Den un aplauso a la palabra de Dios ahí, por favor. ¿Qué? Algunas cosas importantes. La Navidad, te dije, expresa el amor de Dios. La venida de Cristo expresa el amor de Dios. Número 1. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dice el Señor, el Hijo del Hombre. Y esto expresa la gracia. La Navidad es un acto de la gracia de Dios. No resalta el mérito humano. No es el hombre acercándose a Dios. No es que tenemos que hacer actos de altruismo y no sé qué otra cosa para tratar de agradar a Dios, porque va a ser imposible. La Navidad expresa no el hombre acercándose a Dios, sino el Dios teniendo misericordia de todos nosotros, acercándose a nosotros a través de su Hijo. Eso es la Navidad, expresa la gracia. Jesucristo es el Verbo encarnado, Dios hecho carne, el único que puede revelar al Padre. Quien se acerca a Cristo de todo corazón, conocerá a Dios. No se puede conocer a Dios de otra forma. No se puede tener comunión con Dios de otra manera. No hay varios caminos, no es que todos los caminos conducen a Roma. No, Señor, hay un único camino. No hay varios caminos, no hay varias formas, no
no es Mahoma, no es Buda, no, Señor. El único camino al Padre es el único que murió y resucitó y está en el cielo y vuelve otra vez. Es Cristo. Aleluya. Es la gracia. Es la gracia. Es la gracia de Dios. Y nos muestra la gracia. Porque acá nadie puede levantar la mano y decir, porque yo, no. Porque hasta la fe es un don que Dios te da. Su benignidad nos permite arrepentirnos. Es gracia y pura gracia. En segundo lugar, dice el Señor, hablando con un principal de la sinagoga, le está explicando este tema, se llamaba Nicodemo, y le dice, hey, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, te quiero recordar qué pasó en ese momento. En ese momento, el pueblo judío había pecado contra Dios y contra Moisés. Habían murmurado de Dios y habían murmurado de Moisés. Entonces viene un juicio por causa del pecado. Serpiente, una plaga de serpientes venenosas que empiezan a morder y matar al pueblo. Entonces el pueblo, asustado, pidiendo misericordia, habla con Moisés, al que habían maldecido hacía 2 minutos. Orá por nosotros a Dios, que nos libre de esto. Y Dios le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce, levantala, y todo el que mire a la serpiente se va a sanar. Entonces cada uno que era mordido por la serpiente y estaba a punto de morir, si miraba, escuchá por favor, si miraba la serpiente de bronce, se sanaba. Significa que ya en el Antiguo Testamento había un acto de fe. Ya en el Antiguo Testamento estaba profetizada la fe. Porque el que miraba la serpiente tenía que creer. Y esa era la idea. Entonces el Señor dice, hey, así como Moisés levantó la serpiente, de la misma forma el Hijo del Hombre será levantado. Está hablando de la cruz. Está hablando de la obra de la cruz. Y de la misma forma que la gente era libre del veneno de la enfermedad, hoy todo aquel hombre, mujer, niño, anciano que mire la cruz y crea con todo su corazón será libre del pecado y de la muerte eterna y espiritual. Dios te dará vida. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán oscura sea tu vida, Dios te dará vida. Oh, un aplauso grande al Señor ahí. Aleluya. El veneno del pecado tiene antídoto. O sea que quien viene a Cristo es libre del poder del pecado. Y le hablo a aquellas personas que hoy están atrapadas en drogas, en vicios, que están atrapadas en cosas que no pueden salir ni cortar. Sepa, el Señor ya te ha librado del poder del pecado. Quien mira la cruz es libre del poder del pecado. Caminarás en victoria. Quien mire la cruz en esta noche será libre de todo pecado, libre de toda influencia, libre de todo poder del diablo. Caminarás en plena victoria. Aleluya. Hoy se quiebran las cadenas. La Navidad es libertad. La Navidad es libertad. ¿Alguien lo está recibiendo en esta noche? ¿Alguien que diga gloria a Dios por acá? La Navidad es libertad. La Navidad expresa el amor de Dios hacia nosotros. Fíjate que es Dios obrando. Es Dios abriendo una puerta. Es diciendo, estoy haciendo una obra, estoy dando un regalo. Lo que hay que hacer es simplemente recibirlo. Un regalo no se lo compra, un regalo no se lo paga. Cuando alguien te da un regalo, o se lo acepta o se lo rechaza. Hay 2 posibilidades, no hay 2 ni 3, no hay 5 ni 10. Es 2 posibilidades. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna significa una eternidad con Dios. Vida eterna significa la misma vida que tiene Dios. Por lo tanto, todo aquel hombre o mujer que está en esta noche y sea un genuino creyente, experimentará la comunión con Dios, que es la vida de Dios en él, en ella. Es un testimonio.
Es algo interno, subjetivo, interno, total, innegable para quien lo vive. Se llama nuevo nacimiento. No es simplemente un credo, no es simplemente compartir una religión y un hábito, no, Señor. Ser cristiana, cristiano, implica un nuevo nacimiento, implica compartir una misma naturaleza con Dios, implica tener la vida de Dios. En otras palabras, quien es un verdadero creyente dejó de tener una idea de Dios para tener una persona cercana con la cual se relaciona. Esa persona que nació de nuevo un día identificó sus pecados y su necesidad de Dios. Esa persona que nació de nuevo, que tiene la vida de Dios, fue unida a Cristo, unida. De tal manera que cuando somos unidos, caminamos. Puede ser que nos equivoquemos, por supuesto. Puede ser que pequemos todos los días, quizá. Puede ser que, sí, Señor, te vas a ir para un lado y para el otro. Pero quien está ligado a Cristo vuelve a la relación, no puede separarse. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Eso es una obra de Él y ese sello no se borra. Gracia, amor. Ese sello no se borra. Somos propiedad de Dios. La Navidad representa el amor del Padre. Solo la fe en Jesucristo, no hay otra forma. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, atención acá, que de esto hay que hablar también. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre rebelde contra Dios, corrompido por el pecado, se empeña en vivir a favor de las tinieblas y del pecado. Escúchame, por favor. La condenación no es, por tanto, no corresponde a la ignorancia que pudiera haber tenido esa persona, sino al desprecio voluntario que hacen de aquel don que Dios les envía. No es la ignorancia, no es el no saber. Es el acto voluntario de rechazar la verdad. Estamos frente a la Navidad. La Navidad es un regalo. Y es un regalo maravilloso. Un regalo que te da la salvación eterna. Un regalo que soluciona el problema de los problemas y la enfermedad de las enfermedades que tenemos los seres humanos. Y es la raíz del pecado en nuestras vidas. Ese regalo está para recibirlo. Pero va a haber quien lo rechace, habrá quien lo rechace. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de compartir ese regalo. Estamos en Navidad y tenemos el regalo del Señor. El apóstol Pablo podía decir que él estaba demandado con una responsabilidad tan grande, que él tenía ese regalo y lo tenía que compartir, porque ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí teniendo esta responsabilidad. Y de la misma manera estamos todos nosotros. Tenemos una responsabilidad, tenemos el regalo que Dios ha dado al mundo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no es para sentirnos bien y decir qué lindo venimos a la iglesia y qué lindo la pasamos. No, Señor, Cristo está en nuestras vidas para que sea compartido hacia otro. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? El Señor te ha salvado con un plan, te ha salvado con un propósito. Un aplauso más grande al Señor ahí. Un plan, un propósito. No nos olvidemos de nuestra meta principal, que es compartir a Cristo. Entonces te dije, la primera bendición de la Navidad es recibir la manifestación del amor de Dios sobre nosotros. El amor de Dios no manifestado en la gracia, donde no hay mérito humano, sino que Dios hace absolutamente todo. Él se dio a sí mismo por todos nosotros. Segundo, y estoy terminando. El segundo regalo, la segunda gracia de la Navidad es la paz. Y si hay un tesoro que te vas a llevar en esta noche, es la paz de Dios sobre tu vida. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Navidad. La primer paz es la paz espiritual. Es la paz con Dios. Él nos ha justificado.
La palabra de Dios dice que quien cree y quien recibe por fe al Señor, no solo tiene vida eterna, tiene paz y es, escúchame por favor, justificado. Justificado significa no perdonado. Justificado es que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Por eso tenía que ser Dios naciendo y no un ser humano. ¿Por qué? Porque tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo y no por un ser humano. Porque ese ser que es divino y es Dios no tenía que compartir el pecado ni la maldición que arrastramos todos nosotros, sino que tenía que ser santo y sin pecado y como cordero ir a la cruz. Y escúchame porque esto es importante. Cuando Cristo va a la cruz, va en completa santidad, sin pecado, sin maldición, pagando por todos nosotros pecadores. Y en ese momento ocurre una transición, una transferencia. El pecado no se castiga. Dios sí castiga el pecado. El pecado sí se castiga. Por eso sufrió Cristo la cruz. Cristo en la cruz del Calvario fue castigado y toda la ira de Dios se desató sobre Él, porque en Él estaban tus pecados y mis pecados, los pecados del mundo estaban todos ahí. ¿Alguien me está escuchando acá? El santo recibe ¿qué cosa? Los pecados del mundo, para que los creyentes, aquellos que crean, reciban la santidad del santo. Para que hoy el Padre nos mire como si nunca hubiésemos pecado. Escúchame, la justicia de Dios es perfecta, porque en Cristo no estaban tus pecados del pasado, ni los del presente, estaban todos los pecados, del pasado, del presente y del futuro. Porque para que haya justicia, Dios que es atemporal no puede ver pecado. Y como Él es atemporal, no puede ver pecado. Quiere decir que tu justicia es hacia atrás, en el presente y hacia el futuro. Lo que te estoy diciendo es que la gracia es tan grande que tu salvación está segura en Dios. Nuestra Navidad es tan maravillosa porque es una manifestación de la paz y el amor del Señor. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él nos da un bautismo de paz. Que esta Navidad sea una Navidad donde la paz de Dios esté en tu mesa. Que esta Navidad sea una Navidad donde el Señor sea entronado en paz. La paz de Dios en estas fiestas, dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, por nada. ¿Por cuánto? No, en serio, vamos. ¿Qué dice ahí? Por más que venga el pariente que no tiene que venir. Por más que te sientes a la mesa, el Señor que te dice, por nada estéis afanosos. A ver, diga otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. Por nada estéis. Esa palabrita afanoso puede ser estresado, angustiado, angustiada, loca, loco, rayado, lo que sea, ansioso, lo que sea. Se están riendo algunos acá. Por nada estéis afanosos, sino que sean ¿qué cosa? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta Navidad habrá paz. Dígalo, en esta Navidad habrá paz en mi mesa. Hay un aplauso grande al Señor. Póngase de pie en esta noche. No, de un aplauso más grande, alguno que se emocione un poco.
paz. Si hay algo que Dios nos va a dar es paz. Esta es la paz sobrenatural. El Señor pudo decir, y pasame la pantalla por favor, en un momento, mi paz os dejo, mi paz os doy. Estaban los discípulos angustiados, muy angustiados, porque Él se iba a la cruz. Él les dijo, tengo que morir, voy a ser condenado, maltratado, torturado por el Sanedrín, crucificado, el Hijo del Hombre tendrá que morir, pero al tercer día va a resucitar. Los discípulos no entendían, se sentían abandonados. Y Él en un momento les empieza a decir, San Juan 14, 27, la paz os dejo. Escucha, por favor. Mi paz os doy. Ojo acá. Es la paz de Dios un don que tenemos todos los creyentes. Es una causa interna, no externa. No depende de las circunstancias externas. Es Cristo en nosotros. No se ve afectado por lo externo, está ahí. Es una señal, es una experiencia. Cuando Cristo está en nosotros, la psiquis humana reacciona de muchas formas ante lo divino. Pero esto es un don que tienen solo los creyentes, solo aquellos que reciben la Navidad, que reciben a Jesús. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Atención acá, que el mundo te puede dar algún tipo de paz. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te puede dar algún tipo de tranquilidad, siempre pasajera, siempre frágil, siempre momentánea, siempre de afuera hacia adentro. La paz que da el Señor es una paz perdurable, es una paz genuina, es una paz verdadera. Que no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Y esto es lo que nos dice el Espíritu Santo a todos nosotros. Estamos llegando a fin de año, a la Navidad, que te sientes a la mesa y te puedas sentar. Y está muy bien que comas y tengas el arbolito, lo dijimos, y festejes en familia. Y si hay un problema, te decir, vos no pierdas el gozo ni la paz, pero en el fondo el Señor te está diciendo, hijo, cuando levantes la copa, número uno, sabé que estás en paz conmigo, hacia arriba. Y en segundo lugar, tenés paz hacia adelante, vas a tener esperanza para adelante. Que aunque el mundo sea una incertidumbre total, Dios estará con sus hijos. Dios estará con sus hijos. No importa lo que venga para adelante, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Amado Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor, nos has hablado de la Navidad. Nos has hablado que es el regalo más extraordinario. Que eres tú encarnado en la persona de Jesucristo, dándonos vida a través de la fe. Que es el regalo de la salvación. Que es el regalo de la vida espiritual, que es el regalo de la libertad de las cadenas, de las maldiciones, que es el regalo de la libertad del poder del pecado, que es el regalo de la salvación. Padre, hemos visto que la Navidad manifiesta tu amor, porque de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que es a través de la fe que recibimos este regalo maravilloso. Señor, gracias por tu amor incomparable, inmensurable, inexplicable, que no lo podemos entender ni razonar. Como el justo se dio por los injustos, como el puro se dio por los pecadores. Es un acto puro de la misericordia. Señor, nos has hablado que la Navidad es paz, que es tu paz en nosotros, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo oro por esa paz y pido esa paz sobre cada hogar, pido esa paz sobre cada mano levantada, pido esa paz sobre cada familia,
pido la paz sobre cada casa que en esta noche está recibiendo al Hijo de Dios, que en esta noche recibe la palabra y escucha con fe al Espíritu Santo. Señor, danos tu paz. Padre, que cuando estemos el 24 de la noche podamos levantar la copa y celebrar en alegría, diciendo gracias, Padre, porque estamos en paz contigo, porque podemos tener paz en medio del caos y podemos mirar hacia adelante un futuro con paz y esperanza, sabiendo que no es con nuestras fuerzas que tú peleas nuestras batallas, que estás guardando a tu pueblo, que estás preparando días maravillosos, que en medio de la transición y de lo que no entendemos quizás tú estás haciendo algo bueno, que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudarán para bien. Padre del cielo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Celébrelo. Celébrelo. Extienda sus manos. Vamos a declarar todos juntos. Declaramos el amor, la paz y la felicidad de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Cristo es nuestra Navidad. Amén y amén.